8 de la mañana con 11 minutos. La temperatura actual en la ciudad de San Luis es de 8 grados con 4 décimas. La humedad del 64%. El viento del sector noreste a 8 kilómetros por hora. La presión alcanza los 934 hectopascales. Se espera una máxima de 23 grados. El cielo está despejado. Bueno, entre los temas que siempre están candentes en el ámbito universitario es el del funcionamiento de la obra social de la DOSPU. Y hay en algunos sectores de los afiliados de la DOSPU molestias por una serie de cuestiones. Días pasados conocimos que 2 docentes de la Facultad de Ciencias Humanas habían iniciado una tarea de relevamiento de quejas, digamos, de afiliados, con la finalidad de conocer cuál es el estado de situación. Tengo conmigo aquí en el programa a Luciana Santía y a Judith Carniato, que han desarrollado esta labor. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bueno, gracias. ¿Cuál ha sido la finalidad, digamos, de la encuesta que realizaron? En realidad, la finalidad un poco se inicia por una acumulación de enojos, ¿no? Entonces, la finalidad es ver qué se puede solucionar, pero primero también saber qué le pasa al resto de los afiliados y las afiliadas. Por eso es que hacemos la encuesta esta, como para recabar un poco de información, a ver cuáles son las principales problemáticas, para después hacer una presentación que somos afiliadas de ADU, entonces pensábamos hacerla mediante el gremio a la obra social. Esa es como la finalidad hacia grandes rasgos. Diego Costa, el secretario general de ADU, anunció que mañana hay una reunión de la subcomisión que trata estos temas. Ustedes sí, nos han invitado a que vayamos a contar un poco esto, qué información tenemos a partir de las encuestas. ¿Y cuál es la información que surge de la encuesta? Bueno, se agrupan los problemas como en 3 grandes categorías. Por un lado son los costos cada vez más elevados, en órdenes de reciprocidad, que es lo que es las prestaciones en otras provincias, las cuotas sobre todo de adherentes, de jubilados, los costos de los estudios. También que no se informan, los precios se actualizan y no se informan, desconocemos de dónde sale, no hay financiación sin interés, ya disminuye la cobertura en general, ha disminuido, evidentemente. También con los reintegros aparecen varios reclamos que cubren poco, que el mecanismo es muy lento, cuando se efectiviza el reintegro ya perdimos un montón de plata, que no hay información respecto a por qué se hacen, cuándo se hacen, con qué criterios. Muchos prestadores que nos cobran plus, que aunque no corresponde, sucede porque los prestadores mismos dicen que cobran muy pocos aranceles. Ese sería uno, ¿no? Los costos, lo económico. Después hay quejas en relación a las prestaciones, que lo que se dice en general que han disminuido, que cada vez hay menos prestaciones. En los consultorios internos también hay pocos médicos, especialistas que faltan, convenios que se caen por ahí con centros de salud especializados. Se agrupan después también varias quejas en relación a la farmacia y odontología. Respecto a la farmacia se habla de un vaciamiento, pocos remedios, demora en las entregas, menos cobertura, del 50% pasa al 40%. En odontología también, pocos profesionales, por lo tanto falta de turnos, insumos de baja calidad, parece un montón, arreglos que tienen que volver a hacerse. No hay atención de urgencia, eso lo sabemos. Y después, por otro lado, un tercer como grupo de reclamos tiene que ver con la atención, ¿no? La palabra burocracia aparece un montón. Todo hay que auditarlo, todo es en papel, todo es presencial, mucha incomodidad que genera trasladarse hasta el DOSPU, dejar la orden para que la autoricen, ir a buscarla al otro día. La auditoría lenta, poco accesible, horarios reducidos también aparece muchísimo, horarios reducidos en afiliaciones, en auditoría, en enfermería, en los consultorios. Falta de atención en los teléfonos. Y después también respecto al personal se dicen como, por un lado, que eso está bueno decirlo, que hay falta de personal o por ahí que estaría bueno que estuvieran más capacitados, pero también hay gente que dice que hay buena predisposición,
disponibilidad para solucionar, digamos, los problemas que aparecen. De por parte del personal. De Eso parte lo del destacan. personal. Que el personal atiende bien. Claro. Claro, pero aparentemente hay poco. Ujú. Y por último, en esta breve síntesis, también tenemos respuestas de Mercedes y de Merlo. En Mercedes casi los mismos problemas, salvo que se suma que no hay farmacia. Y en Merlo, la verdad que lo que dicen los afiliados es que es una mutual de muy mala reputación, de muy mala imagen, no hay consultorios, no hay farmacia, no tienen internación, no hay atención en casos de urgencia, dependen de los hospitales públicos y bueno, una falta de profesionales como generalizada. La situación de Merlo. Ujú. Esa es una síntesis rápida Rápida de los problemas, de lo que no sé si lo dije, Sí, si tenés sí. para agregar. ¿Y qué cantidad de gente contestó la encuesta? Eran 69 en total y tenemos, eran de San Luis 60, que es el 86,7% del total de ¿De quienes respuestas. respondieron? En Villa Mercedes es el 4,3, que eran creo que 3. Sí. Y en Merlo 6. ¿Consideran que es representativo de la situación general? Podrían ser más. Lo que nos ha pasado en este tiempo que hemos largado la encuesta es que mucha gente nos dijo, ay, qué bueno, pero no la contesté, mucha gente no la contestó. La verdad que para la cantidad de afiliados que hay podrían ser más. Pero bueno, por un lado la cantidad, me parece que en realidad 70 respuestas, como todas confluyendo en el mismo sentido, Ujú. dice algo. Y por otro lado lo que hemos recibido en el cotidiano, en los pasillos, En general coincide con esto. Digo, esto que salió, que está registrado como resultado de las encuestas, es lo que coincide y es lo que nos motivó a nosotras a empezar, digamos, este camino. Pareciera que vemos los mismos problemas, los afiliados al DOSPO. Exactamente. claro. Parece que todo en general gira en esto, en las prestaciones, en los costos. Incluso en muchas de las respuestas que tienen que ver con estas categorías que decía Lu, se repite la poca transparencia. Digo, porque cuando hablaban de los aumentos decían, bueno, pero no son informados. Cuando tenemos reintegros y nos rechazan un reintegro, por ejemplo, tampoco es informado eso, ¿no? El rechazo al reintegro o cuándo está el reintegro. Hay poca comunicación con el afiliado o la afiliada, ¿no? Porque falta información en la web, incluso cuando uno se hace su propio usuario y puede ingresar, muchas veces tarda en estar disponible esa información de cuáles son y muchas veces se desconoce que puede accederse a esa, Ujú. ¿no? Entonces, A mí lo que me llama la atención, y es uno de los aspectos que ahí mencionan como burocracia, es cómo se ha dejado de utilizar las pocas prácticas, digamos, de la actividad, se ha dejado de usar, por ejemplo, la tecnología. Claro. claro. Entonces andamos con papeles. Bueno, Es decir, que los enfermos debamos ir Sí. con una planilla de papel a la farmacia Sí. para que en el dorso el empleado de la farmacia coloque los remedios que sacamos y no sacamos cuando a ellos les surge de la pantalla Claro. inmediatamente, porque lo primero que hacen es ver si uno estuvo o no estuvo. A mí me parece, como dijera alguien aquí en la radio, retrasa el DOSPO, retrasa. Una de las propuestas que mucha gente lo dice es esto, la virtual, que la página no funciona, que la página funcione para sacar órdenes, turnos, consultar estudios, solicitar medicamentos, que funcione virtualmente. Y si no, hay una de las propuestas que dice que se acerque a los afiliados, que haya alguna oficina en rectorado más cerca, algo para que estemos más cómodos, ¿no? Nosotros trabajamos. Y la gente no se ha quejado de que la mayoría de los servicios funcionan en el mismo horario en que trabajamos. En consecuencia hay que estar saliendo del trabajo. Claro, lo que tiene que ver con atención, lo que nosotras centralizamos en atención al afiliado, con horarios de atención, aparece esto también. Que cuando, incluso en época de pandemia, ¿no? Nosotros podíamos manejarnos, por ejemplo, para autorizaciones, para auditoría, uno podía manejarse con el mail o un número de WhatsApp. Ahora parece que en esos números de WhatsApp no hay respuesta, o sea, en las respuestas a las encuestas aparece eso, y se combina con los horarios de atención, que como son únicamente por la mañana y los horarios son reducidos, se solapa con los horarios de trabajo, con lo cual se vuelve más difícil todavía conseguir las autorizaciones, etcétera, ¿no? Incluso ir a la farmacia una vez que uno necesita
ir a autorizar y hay que ir como varias veces para lograr, por ejemplo, un tratamiento prolongado en farmacia, digamos, que esté firmada esa planilla azul, por ejemplo. Sí, eso aparece. Por ejemplo, el tema de las auditorías, ¿no? Que ahora hay que dejar los estudios que a uno le indican en auditoría para retirarlo al día siguiente, antes, una cuestión que antes se hacía electrónicamente. Y los otros días presencié un momento que la empleada de auditoría no sabía cómo resolverlo, que es que una señora dijo, yo no tengo plata para estar gastando en venir en colectivo, que cuesta tanto, dio lo que a ella le salía llegar hasta el DOSPU, para mañana tener que venir a buscar este mismo papel. Claro. Entonces yo espero, me quedo acá y porque no puedo seguir gastando en colectivo. Claro. Y esas son situaciones que también deben ser contempladas, ¿no? Sí, aparte, además del tiempo, el costo que implica ir a DOSPU. Por ahí cambios en las reglas del juego, porque nos encontramos con que a veces se autoriza algo de inmediato y otras veces no. También aparece mucho desacuerdos de la auditoría con la farmacia, entonces uno va a la farmacia y resulta que lo que nos dijeron en auditoría no sirve, o al revés. Esto, ¿no? Que tampoco está claro. Entonces a veces sí y a veces no. Lo de los horarios aparece muchísimo. Ese descontento, sí, de perder turnos incluso, porque... Sí, hay profesionales, tenemos casos, a nosotros nos han contado casos de profesionales que han ido, es decir, el paciente va, hace cola 40 minutos para sacar la orden, y cuando va al consultorio dice, no, llegaste tarde. Claro. Sí, eso pasa. Y no admiten que uno ha estado haciendo la cola, por ejemplo, para tener las órdenes. Claro. Esto que nosotros fuimos sistematizando tiene que ver, nosotros no desconocemos que hay una parte presupuestaria, sí, porque la obra social está atada a nuestro sueldo. De hecho, esta semana, por lo menos el gremio ADU, que está afiliado a la CONADU Histórica, pertenece a la CONADU Histórica, está haciendo paro por una semana justamente por los sueldos. La obra social presupuestariamente depende, no está atada a nuestros sueldos, que la verdad que son bajos. Sí, si bien está haciendo paro por los sueldos y por un aporte extraordinario para las obras además, sociales. Claro, específicamente por una ayuda a las obras sociales, justamente porque al estar atada también nuestros sueldos son bajos. Eso nosotros no lo desconocemos, porque también los planteos en alguna reunión que había alguna vez con DOSPU, yo recuerdo cuando nos cortaron se cortó el convenio con el círculo médico, de repente nos quedamos sin cobertura. En ese momento la gente de DOSPU lo dijo mencionaba cómo están atados presupuestariamente a nuestros sueldos. Uno no desconoce eso, porque es un sentido de realidad, son condiciones materiales de existencia. No obstante, mucho de esto que sale tiene que ver con cómo se organiza y cómo se administra la obra social. Los horarios de atención, el ver cómo pueden ser las auditorías de una manera más simple para los y las afiliadas, que no sea una tarea más o una situación de más malestar o de enfermarse más por poder autorizar un estudio o por ver qué nos puede cubrir. Aparecía, por ejemplo, en el tema de las prestaciones, los reintegros, la poca cobertura que tenemos en lentes. Somos docentes y casi no tenemos cobertura en lentes. Hay cuestiones que hay que revisar. Entonces, nuestra idea con esto también era poder hacer un mapeo e ir con cuestiones puntuales para ir solucionando. Hay cuestiones que se pueden solucionar. Esto que dicen, hay poca transparencia en las reglas del juego. Cambian las reglas del juego y no nos avisan. Eso está específicamente en algunas respuestas, ¿no? Con estas palabras. Entonces, eso la obra social lo puede solucionar. Lo puede solucionar informando por distintos medios, enviando un correo, no sé. Eso no está atado a presupuesto. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. Hay muchas de estas cuestiones que se pueden solucionar que van más allá. Los otros días me tocó, estando en DOSPU, escuchar, porque fue motivo de una conversación con afiliados que son jubilados y que deben abonar, y que me dijo, en el caso de un profesor investigador, que le estaba saliendo tanto como la prepaga más cara, ¿no? En virtud de sus remuneraciones. Cuando no tenía
las mismas prestaciones que esa mutual. Sí, ¿no? Tenemos respuestas también de jubilados y también lo que dicen, además de los elevados montos, los aumentos que son abusivos, arbitrarios, también la incomodidad porque tienen que pagar sí o sí en efectivo. Y esto también. En un par de situaciones hablan de que conviene económicamente o una prepaga, o en algunos casos pagar particular algunas órdenes. La dificultad también de desafiliarse es otra que aparece. Y después también, vuelvo a los jubilados, la falta de acompañamiento, ¿no? Porque no hay gente que esté como ahí acompañando, que es distinta los mecanismos para los jubilados y a veces se encuentran con que no entienden, con que no saben cómo hacerlo, además de los elevados montos, ¿no? Uh-huh. ¿Y no les han indicado el tema del pago con tarjeta o con débito? Que uno tiene que ir y pagar las prestaciones, que a veces son varios miles de pesos, con un toco de billete porque no reciben débito, cuando en todos lados está el débito y la misma DOPU la utiliza. Hay un par de pedidos en ese sentido también, uh-huh, de habilitar el débito. Cuestiones que hacen a la comodidad y que no son... Ya la práctica, es la práctica diaria. Habitual. Claro. Exacto, como la virtualización. Claro. Sí. Efectivamente. Bueno, esto es lo que ha surgido de esa encuesta. ¿Algún concepto que les quede general vinculado con todo esto que ustedes han hecho? Hay por ahí algunas frases que hemos destacado que está bueno porque expresan por ahí el malestar de los afiliados y las afiliadas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, dice todo parece ser un escollo para que no uses la obra social, como que todo... Desalentar el uso. A eso, ¿no? Claro. Y después hay un par también de afiliados que dicen que es imposible y que prefieren, por ahí que tienen 2 CEP también, que no pueden usarla, que es imposible usar 2 y que eligen usar la otra obra social que tienen. Frases que evidencian el enojo, ¿no? Y por ahí, como decía, el enojo, el malestar, la incomodidad. Como decía Judith, los docentes atravesamos una situación contextual bastante difícil, como todo el mundo en realidad, pero sumar este malestar, ¿no? De tener que, por ejemplo, nos enfermamos de COVID, a mí me pasó que no me sentía bien, quise hacerme los estudios post-COVID y gasté aproximadamente 20.000, 30.000 pesos, tengo que esperar a ver si me reintegran algo. Todo eso, uno tiene que ir, por ejemplo, a buscar un psicólogo, que es bastante requerido últimamente, y los psicólogos en general cobran un plus, como bastante habitual, y sale muy cara. Además del plus, sale muy cara la orden de tratamiento psicológico. Personalmente va mi hija a terapia y yo no voy, porque es como un gasto muy grande familiarmente. Entonces todas esas cuestiones aumentan el malestar y nos utilizamos la energía que tendríamos que estar utilizando. Somos educadores, ¿no? En pensar otras cosas, ¿no? En pensar en nuestro trabajo, uh-huh, en la formación, y no en esto, ¿no? En enfermarnos y en ver cómo lo solucionamos y encima cómo hacemos para gastar menos, para que sea más cómodo. Bueno, les agradezco mucho que hayan querido compartir esta información. La invitación. Y esperamos que sean atendidos o que haya explicaciones sobre estas situaciones de manera amplia, ¿no? Sí. Nosotras vamos a hacer con esto una nota formal y vamos a convocar a la gente que respondió para que firme y quizás a quien quiera para firmarla y después presentarla. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luciana Santía y Judith Carniato, que son docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, estuvieron esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa de las 8:30 y volvemos. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, transmite Radio Universidad, LRJ 407. En Radio Universidad, Boletín Informativo. Noticias en 2 minutos.
8 de la mañana, 31 minutos en todo el territorio nacional. En San Luis, la temperatura actual